Vamos a ponernos de pie para orar y para darle gracias al Señor por esta semana que está iniciando el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor que se manifiesta día a día en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque podemos sentir cómo nos proteges, cómo nos cuidas, nos guardas, Señor, nos libras. Y te damos gracias en esta mañana, Señor, que estamos rendidos delante de ti, con un corazón humillado, Señor, agradecido y también dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, a entenderla, Padre, pero sobre todo, Señor, a ponerla por obra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Padre, abre todos nuestros sentidos, Señor, que podamos recibir la abundancia de tu palabra en nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias porque estamos alertas, atentos, Señor, a tu mensaje. Padre, no permitas, Señor, que de mis labios salgan palabras de mentira ni que destruyan, Señor, sino por el contrario, que sea proclamada tu palabra, la palabra de Cristo Jesús. Y te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, si se acuerdan, para darle una secuencia a lo que hemos venido hablando, hace 2 semanas estuvimos hablando de lo que era la rebeldía, estuvimos tocando el tema de la rebeldía, cómo la rebeldía finalmente se traduce en lo que es la desobediencia a Dios. Después, la semana pasada estuvimos hablando del temor de Dios también. Vimos aquí en lo que se refiere al temor de Dios, cómo es necesario que nosotros seamos obedientes precisamente a ese temor, a esa reverencia, ese respeto para el Señor, para que podamos nosotros avanzar en nuestro desempeño diario y podamos cumplir con todo lo que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios en su misericordia nos ha establecido con un propósito y un fin aquí en este mundo. Y ese propósito que Dios está estableciendo en cada uno de nosotros es un propósito que se va a cumplir, lo queramos nosotros o no lo queramos. Ese propósito, dice la palabra, que la obra que Dios ha iniciado, Dios la va a terminar. Y en cada uno de nosotros Dios ha iniciado una obra hermosa, una obra completa, una obra extraordinaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros trascendamos en esta vida, no como personas ordinarias, sino como personas extraordinarias. Pero también para eso nosotros, pues ya que entendimos que la rebeldía es la desobediencia a Dios, ya que entendimos que el temor de Dios no es un miedo, sino que es un respeto amoroso hacia el Señor, ahora vamos a ver la otra parte, que tiene que ver con nuestro comportamiento y nuestra actitud, y que se refiere a la autoridad, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Pues la autoridad es la representación en una persona para dirigir o para ordenar, ¿sí? Esta autoridad puede ser directamente delegada a una persona, o puede ser que la persona per se ya tenga esa autoridad, ¿no? Y nosotros de alguna manera pues podemos ver varios ejemplos. El más común de ellos es el ejemplo que sucede en la escuela, ¿no? Si nos vamos desde los pequeños, en la escuela, ¿qué sucede? La autoridad en el salón de clases, ¿quién la tiene? El maestro. El maestro es una autoridad per se, porque es la persona que representa el más alto rango dentro del salón. El maestro le va a compartir a los alumnos, les va a enseñar para que los alumnos aprendan, y los alumnos se tienen que sujetar o someter a esa autoridad dentro del salón de clases y también dentro de la escuela. Otra autoridad que nosotros podemos percibir claramente es en nuestro trabajo. En nuestro trabajo, bueno, los que tenemos un jefe o un supervisor, esa es nuestra autoridad y nosotros nos tenemos que someter a esa autoridad.
los que son dueños de empresa o los que son patrones de empresa, ¿sí? Pues ellos son la autoridad y se supone que toda la gente supervisada, todos sus subordinados tienen que reportarles, tienen que someterse a su autoridad. Si vemos también, bueno, en la congregación, perdón, hay una autoridad, esa autoridad es Jesucristo, es el Espíritu Santo, y de alguna manera nosotros estamos revestidos de esa autoridad, ¿verdad? Dentro de la congregación o dentro de nuestra comunidad. Pero muchas veces cuando esa autoridad no se respeta o no se hace valer, es cuando vienen los problemas. Y tenemos también el ejemplo de la autoridad en casa. En la autoridad en casa, pues se supone que la autoridad en el hogar debe ser el papá. Y muchas veces esta autoridad, pues el papá la delega en la mamá. Y la mamá se convierte en la máxima autoridad en la casa. Y no solamente en una autoridad física que se ve tangible, sino en una autoridad también espiritual. Y nosotros vemos cómo nuestro pueblo mexicano, es un pueblo que tiene raíces matriarcales. ¿Por qué? Porque los hombres hemos tenido muy poca claridad en lo que es nuestra función y generalmente delegamos esa responsabilidad, esa autoridad en la mamá. Sin embargo, bueno, lo que la palabra nos enseña es que todo debe seguir un orden y todo tiene un orden. Y la autoridad debe ser responsabilidad de a quien se le ha sido asignada y se le ha sido otorgada. Y vamos a ver ahí en Romanos capítulo 13, en sus Biblias. Romanos capítulo 13. Y en el versículo 1 dice, ¿ya la tienen? Romanos 13:1. Todavía no. A ver, Romanos 13:1. Dice, Romanos 13:1, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Y aquí nos estamos refiriendo a las autoridades tangibles, a las autoridades que nosotros vemos, ¿sí? A las autoridades que nosotros podemos de alguna manera reconocer en nuestra vida cívica de todos los días. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Y aquí también vemos cómo Dios ha establecido estas autoridades, las autoridades públicas, para que nosotros estemos sometidos a esas autoridades, pero dice autoridades públicas, lo que tiene que ver con la civilidad, con el comportamiento de la sociedad. Ustedes me dirán, oye, pero hay algunas autoridades que pues la verdad no merecen ni siquiera ser respetadas. Bueno, también la palabra nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos que someternos a una autoridad o someternos a Dios. Sí, la palabra es muy clara y dice que nosotros debemos primero someternos a Dios, ¿no? Hay muchas desviaciones, también como las hay en las escuelas, en los salones, como hay en los trabajos. Cuando la autoridad no se ejerce por quien debe ejercerse de una manera correcta, pues vienen desviaciones, vienen confusiones y viene también la rebelión, ¿no? Vemos en un trabajo cuando el jefe no sabe imponer su autoridad, bueno, pues va a haber alguien que sin quererlo muchas veces va a representar esa autoridad porque la va a ejercer de manera inconsciente porque el jefe simple y sencillamente no la quiere ejercer o no la puede ejercer. Lo mismo sucede en la casa, si el papá no ejerce la autoridad que le corresponde, la mamá no porque muchas veces lo desee, pero tiene que entrar en relevo porque los niños, los hijos buscan, todos estamos buscando siempre una autoridad, alguien, una voz autorizada a quien dirigirnos para resolver una situación dada.
Y en el hogar es lo mismo. Si nosotros como padres delegamos la autoridad de nuestras esposas, pues para nuestros hijos no va a ser claro de momento, y si la mamá empieza a tomar decisiones, a decir o hacer, entonces los hijos se van a inclinar precisamente, van a reconocer que la autoridad del padre la tiene ¿quién? La mamá. Y entonces los hijos se van a dirigir a la mamá como si ella fuera la autoridad. Pero es una autoridad que le corresponde a los padres, y así sucesivamente. En Romanos 13:2, ahí enseguida dice: por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. ¿Sí? Aquí nos está hablando que todo el que se opone a la autoridad se está rebelando contra Dios. Y volvemos a lo que veíamos hace 2 semanas, a la rebeldía. Y la rebeldía, que es la desobediencia al Señor. Entonces, dice que los que así proceden recibirán castigo. Esto no es una amenaza tampoco de que Dios diga, oye, pues si me desobedeces vas a recibir un castigo. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos viviendo en un nuevo tiempo, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Ya no vivimos bajo la ley para estar, oye, pues hice esto, para estar actuando como robots, ¿verdad? Sino que ahora nosotros tenemos que actuar de una manera libre, de una manera que nuestros comportamientos no estén dirigidos o no estén controlados por si es bueno o es malo. Nuestra mente se ha venido reformando, se ha venido renovando a través de ese milagro que Cristo Jesús ha hecho en nosotros, por lo cual nosotros cada vez, si alguna vez lo hacíamos, que yo creo que sí, vamos pensando menos en el pecado. Vamos pensando menos en las cosas negativas, vamos pensando menos en las cosas que deprimen, vamos pensando menos en las cosas que nos van tirando o nos van destruyendo. Este es un proceso milagroso de Cristo Jesús en nuestra vida. Y a veces nosotros no nos damos cuenta porque, bueno, pensamos a lo lejano que el milagro de Cristo se va a reflejar en algún momento en nuestra vida. Pero ese milagro empieza desde el momento en que nosotros estamos recibiendo a Cristo Jesús. En ese momento empieza ese milagro redentor, ese milagro del perdón. Y por tanto, viene a nosotros una especie como de conciencia, ¿sí? De conciencia, voy a decir una palabra que a lo mejor suena mal, de una conciencia consciente, ¿sí? Aunque se escucha así cacofónico. Pero es una conciencia consciente. ¿Por qué? Porque entonces mi conciencia ya no va a estar alertándome solamente cuando estoy dormido, cuando estoy o voy a hacer algo indebido, sino que mi conciencia se vuelve consciente desde el punto de vista espiritual. Porque entonces ese milagro de Cristo Jesús ya está operando en mi vida. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me acuerdo cuando recién me convertí, no había otra cosa que llamara mi atención, sino el entender la palabra de Dios. Ese era mi anhelo en ese momento, era algo, era un hambre de querer conocer, de saber más, bueno, no saber más, sino entender lo que decía la palabra del Señor. Cómo se podía aplicar lo que decía su palabra en mi vida. Porque yo estaba en una carrera como que quería salir desesperadamente de lo que había estado viviendo. Entonces, ese milagro de Cristo Jesús en nuestra vida empieza a operar de manera inmediata. La única condición es que nosotros tengamos la decisión de quererlo hacer. Porque igual va a llegar a su tiempo. Pero si nosotros tenemos esa decisión de hacerlo, más rápido lo vamos a tomar, ¿no? Entonces, estamos hablando de la autoridad. Y vemos también cómo la autoridad a través de la palabra se viene reflejando en diferentes etapas de la historia del hombre. En el Antiguo Testamento, ¿cuál fue la primera autoridad que nosotros aprendemos? Es la autoridad que Dios le dio a Adán, ¿sí? Dios le dio una autoridad a Adán para el dominio del mundo. Y eso lo podemos ver en Génesis 1:28. Que les dijo, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar
y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Vemos cómo Dios le dio una autoridad a Adán para el dominio del mundo. Después esa autoridad le fue transmitida ¿a quién? A Noé. Y ahí la podemos ver adelante en Génesis 9. Génesis 9 dice del 2, bueno, Génesis 9 del 1 dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo, ¿no? Entonces vemos cómo Dios también le dio una autoridad a Noé. Después surgieron los líderes que Dios llamó para momentos especiales, para momentos difíciles o momentos de crisis. Y ahí tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de Josué o el caso de los jueces. Pero dentro del Antiguo Testamento también vemos cómo la autoridad se va a institucionalizar. ¿Y cuándo se institucionaliza la autoridad? La autoridad se institucionaliza en Israel a través del sacerdocio. Y ahí lo vemos en Deuteronomio, ahí adelante, Deuteronomio. En el capítulo 17, y los versículos del 8 al 13. Dice: si te enfrentas a casos demasiado difíciles de juzgar, tales como homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surjan en las ciudades, irás al lugar que el Señor tu Dios elija, y te presentarás ante los sacerdotes levitas y ante el juez en funciones. Los consultarás y ellos te darán el veredicto. Actuarás conforme a la sentencia que ellos dicten en el lugar que el Señor elija, y harás todo lo que te digan. Procederás según las instrucciones que te den y el veredicto que pronuncien, y seguirás al pie de la letra todas sus decisiones. El soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones será condenado a muerte. Así extirparás de Israel el mal. Todo el pueblo lo sabrá y tendrá temor y dejará de ser altivo. Aquí se institucionaliza la autoridad en el pueblo de Israel y vemos cómo también hay un énfasis especial en el soberbio y en el altivo, ¿sí? Y vemos cómo, aparte de que había de que estaba establecida la autoridad a través del sacerdocio, también había otras instancias que se ven más adelante, como el consejo de los ancianos en las ciudades. Si vemos algunas lecturas en Primera y Segunda de Samuel, en Reyes, nos damos cuenta cómo acudían también al consejo de los ancianos en las ciudades. Pero después se inicia un régimen monárquico, ¿se acuerdan? Se inicia con el rey Saúl, el rey monárquico, y aquí la autoridad divina es delegada al rey, ¿sí? Que el rey en su tiempo era una especie de Mesías, era el rey que Dios pondría en la tierra. Y bueno, eso lo podemos ver a través de Primera de Samuel, ahí adelantito el libro de Samuel, Primera de Samuel. Y en el capítulo 10 y el versículo 1 dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Vemos aquí cómo
Dios instituye también o delega la autoridad en los reyes. Empieza precisamente con Saúl, ya después pues, sabemos la historia de Saúl, también que es cómo se empieza a desviar. Ahí adelantito en 1 Samuel también 12:1 dice: Samuel le habló a todo Israel, préstenme atención, yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos, ¿sí? Este fue cuando Samuel ungió a Saúl como rey. Pero también vemos que desde el Antiguo Testamento ya Dios estaba profetizando, estaba asignando y nos estaba orientando sobre lo que habría de venir. Y ahí en Isaías capítulo 9, y los versículos 6 y 7 nos hablan de lo que había de venir. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Entonces vemos cómo aquí Dios también ya nos está hablando de que iba a venir alguien al cual Dios iba a investir con toda su autoridad, con todo su poder, con todo su dominio, con toda su soberanía. Y ese alguien, pues iba a ser Jesús. Y a Jesús le ha sido dada toda la autoridad. Y hay diferentes citas. Aquí en Mateo, nos vamos al Nuevo Testamento y vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 y vamos al versículo 18, que se refiere, esta cita se refiere a la gran comisión. Vamos a leer desde el 16, dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Después les dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿No? Aquí dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vemos cómo Jesús recibió esa investidura de parte del Señor precisamente porque Él llega a ser nuestra máxima autoridad aquí en la tierra y en el cielo. Y desde pequeño, allí mismo en Mateo 7 viene otra cita, 7. Mateo 7, versículo 29, dice en el 28, bueno, ahí está hablando Jesús, está dando un ejemplo del hombre que construyó su casa sobre la roca, ¿sí? Entonces, en el versículo 28 dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Aquí también ya nosotros nos damos cuenta cómo la autoridad de Jesús se pone en evidencia desde que Él empieza a enseñarnos. Dice que enseñaba como quien tenía autoridad
y no como los maestros de la ley. Y aquí es algo bien importante para nosotros entender que hay una autoridad que nosotros debemos respetar. Por eso empezamos con la cita de Romanos, que las autoridades que nosotros tenemos, las autoridades tangibles, son las autoridades a las que nosotros debemos someternos en nuestro caminar de todos los días, en nuestra diaria actividad, porque es la autoridad que estamos viendo. Vemos, por ejemplo, a estos tránsitos, vemos a los policías, sabemos de los jueces, sabemos de las autoridades de impuestos, de las autoridades de agricultura, o sea, es lo que estamos viendo. Pero hay una autoridad también que es más importante, que es la autoridad espiritual, ¿sí? Y es a la que nos vamos a enfocar. ¿Por qué es importante la autoridad espiritual? Porque con la autoridad que nosotros vemos, y aquí por eso Jesús se refería a los maestros de la ley, lo que nosotros vemos tiene una consecuencia visible. Aquí nosotros, oye, pues yo me paso un semáforo en alto y pues el tránsito si me ve, pues me va a levantar una infracción. Yo voy a tener ahí una consecuencia, ¿sí? O me doy una vuelta prohibida, o circulo con exceso de velocidad, voy a tener una consecuencia. Desde el punto de vista espiritual, las consecuencias muchas veces no se aprecian, no se ven, no son tangibles. Por eso la autoridad que Dios le dio a Jesucristo es una autoridad que Él también nos va transfiriendo. Es una autoridad que nosotros también vamos recibiendo. Pero para recibirla debemos entenderla. ¿Por qué? Porque si yo antes iba y me juntaba con una persona, o me gustaba, simple y sencillamente, me gustaba leer los, los horóscopos, ¿no? Para ver cómo iba a estar mi día, pues yo estaba espiritualmente sometiéndome a una autoridad demoníaca, ¿sí? O si estaba consultando a alguien que le gusta la magia negra, a alguien que le gusta, como dicen, echar las cartas, ¿sí? Me estoy sometiendo a esa autoridad. Por eso debemos entender muy bien que la autoridad espiritual es una autoridad que en el momento en que nosotros nos sometemos a esa autoridad, pues no la vamos a ver, ni la vamos a distinguir, porque no es algo que sea tangible como una infracción o algo intangible como una penalidad económica. Es una consecuencia que no se va a ver. Y es tan importante, y por eso hacemos tanta referencia en que nosotros lo primero que tenemos que hacer al estudiar la palabra del Señor, al recibir a Cristo, no es someternos a las autoridades de las personas. Nosotros lo que predicamos, el mensaje que damos, es que nosotros debemos tener alerta siempre nuestras antenas, estar entendiendo, tratar de comprender lo que dice la palabra, para no estar sujetos ni sometidos a autoridad de ninguna otra persona, visible o invisible, que no sea Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, nosotros no decimos, oye, ustedes tienen que someterse a la autoridad, no tienen que hacer lo que nosotros les decimos, ¿no? Pues no, porque nosotros somos, aquí nos vemos, somos tangibles, y nosotros lo que queremos enseñarles es que el someternos a una autoridad que no se ve, ¿sí? Tiene que ser la autoridad correcta. Y esa autoridad correcta es la autoridad de Jesucristo. No es la autoridad de nadie más, es la autoridad de Jesucristo. Pero nosotros debemos entender, y eso es lo que queremos nosotros transmitirles. No que nos vayamos a sujetar a autoridades de quién sabe, porque ponemos en riesgo nuestra salvación, nuestra vida. Sino lo que nosotros tenemos que hacer es que una vez que nosotros entendemos que nuestra autoridad es Jesucristo, pues estamos sujetos y sometidos a esa autoridad. Porque así Cristo nos va a transferir, nos va a delegar esa autoridad para que nosotros podamos continuar con lo que Él mandó aquí en Mateo 28, 18. ¿Sí? Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces dice, por eso vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Entonces, es tan importante entender que la autoridad a la que nosotros debemos someter es la de Jesús.
es la autoridad de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. También vemos ahí cómo Jesús en su vida ministerial, vimos cómo también, calmó la tempestad. Tenía autoridad sobre el viento, sobre el mar. Ahí en Marcos 4, 35, 31, el siguiente evangelio. Marcos 4, 35, dice: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Vemos aquí cómo ya también se empezaba a evidenciar la autoridad de Jesús. Hay otra cita ahí en Marcos 1, versículo 23. Dice, Marcos 1, bueno, dice desde el 21. Marcos capítulo 1, versículo 21 dice: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Entonces, vemos aquí cómo todos estos eventos, estos hechos que Jesús estuvo haciendo, eran una muestra de la autoridad que ya tenía él. Vemos cómo Jesús resume con su vida todo lo que sucede en la vida de nosotros. O sea, nosotros venimos al mundo, tenemos una época de florecimiento, ¿no? Después, a raíz de nuestras enseñanzas, después de nuestros propios hechos, como consecuencias de lo mismo, empieza a trascender la siguiente parte de nuestra vida. La vida de Jesús aparentemente terminó en la cruz. Y decía uno, bueno, su autoridad terminó en la cruz, pero todavía venía lo mejor. Él resucitaría y con una autoridad. O sea, su autoridad nunca terminó. La autoridad de Jesucristo empezó a manifestarse ya después ¿en quién? En toda la gente que estuvo con él y la gente que empezó a creer en él. Y vemos el ejemplo de Pablo también. Ahí en Marcos 2, siguiente capítulo, Marcos 2 viene otro ejemplo de la autoridad de Jesucristo. Marcos 2, en el versículo 1 dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte
del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjense, aquí hay dos cosas. Uno, la fe de los amigos de este paralítico, ¿no? Y cómo antes o en esta época la gente escuchaba hablar de Jesús y corría a buscarlo para encontrar la solución a lo que estaba buscando. Estos amigos ante la multitud dice que abrieron el techo y por ahí bajaron al paralítico, ¿sí? Y sin embargo nos damos hoy hay que andar persiguiendo a la gente para que venga a conocer a Jesús. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo hoy hay otras prioridades distintas? Hoy importan más las cosas materiales que la misma vida. Y lo que la palabra nos está enseñando es: nosotros no debemos descuidar nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos completar nuestro propósito en esta vida. Nosotros necesitamos salvarnos y salvar a todos los que nos rodean. Por eso es tan importante entender la autoridad. La autoridad no es obedecer, o sea, someterse a la autoridad no es obedecer tácitamente lo que la autoridad me dice. Es entender lo que es la autoridad, porque la autoridad se nos viene delegando, y es una gran responsabilidad delante del Señor el ejercer esa autoridad o cómo la ejercemos. Y aquí vemos estos amigos cómo ellos fueron a buscar y llevaron a su amigo habían escuchado que Jesús sanaba, ¿sí? Y la otra parte dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Aquí vemos cómo este es el fundamento de la autoridad que recibió Jesucristo, ¿sí? Esto es lo que nos muestra la autoridad como Dios verdadero. Para mí fue una revelación ahora que estaba estudiando esto. Porque bueno, realmente Dios le dio una autoridad a Jesucristo, correcto. Y esa autoridad, bueno, pues yo la entendía, se manifiesta en que Él la delegaba en sus discípulos, la delegó en sus discípulos, en toda la gente que creía, para hacer milagros, para hacer señales, dar señales. Pero ¿cuál es el punto fundamental de la autoridad que Dios le dio a Jesucristo? El perdonar los pecados. Ese es el punto fundamental. Esa es la autoridad que Dios, única, que le dio a Jesucristo. Esa autoridad para perdonar nadie. O sea, porque Jesucristo pudo delegar la autoridad para que inclusive nosotros podemos orar por alguien que esté enfermo y se va a sanar. Podemos orar por alguna necesidad y Dios va a suplir. Pero nosotros lo que no podemos hacer es morir para perdonar los pecados de otros. ¿Sí me explico? Entonces, el punto es que la autoridad que Dios le dio a Jesucristo, el punto fundamental fue el poder para perdonar los pecados. Ese es el punto fundamental de la autoridad que Dios le dio a Jesucristo. Vemos cómo también Jesús delegó la autoridad a sus discípulos, delegó la autoridad en la iglesia, ¿sí? Nos dice que nosotros como sus hijos nos debemos someter a las autoridades y magistrados, pero la parte fundamental es esa, ¿sí? Vamos a seguir leyendo ahí, dice: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Yo no puedo, o sea, quiero reiterarles esto porque es verdaderamente importante que lo entendamos. Yo no puedo decirle a Lupita, tus pecados quedan perdonados. No, tengo esa autoridad.
Esa autoridad es exclusiva de Jesucristo. ¿Sí me explicó? O sea, ella se puede sentir mal y yo puedo imponerle manos para que se sienta mejor, puedo orar para que Dios le supla, pero yo no lo puedo perdonar. Yo puedo hacer algo para perdonar sus pecados. ¿Sí? Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Mm? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y aquí viene otra parte que es importante entender. Dice, pues para que, el versículo 10, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Sí? ¿Y por qué se refiere aquí al Hijo del Hombre? Este Hijo del Hombre es un título que le fue otorgado a Jesús y no pudo ser utilizado por nadie más, sino solo por Jesús. Y vámonos a Daniel, al libro de Daniel, al capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 13 y 14. Aquí es un sueño, una visión, que tuvo Daniel sobre las 4 bestias, ¿no? Los 4 reinos. Daniel 7. Y viene ahí todo lo que Daniel está viendo en esa visión. Y en el 13 dice, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido. Aquí vemos cómo se está refiriendo. Esta es la primera referencia al Mesías como el Hijo del Hombre. ¿Sí? Y aquí se refiere a Jesucristo, que sería entronizado con autoridad sobre toda la tierra. Y aquí en la visión dice que previamente la tierra estuvo mal gobernada por 4 reinos de los hombres, pero lo que dice es que su reino no podrá ser destruido, jamás. Y su reino jamás será destruido. Vemos ya aquí el poder, la soberanía que Dios estaba estableciendo para Jesucristo. Y esta figura del Hijo del Hombre es presentada como una figura celestial, quien hasta el final de los tiempos, Dios le encomendó absoluta autoridad, gloria divina, poder soberano. Vemos ahí en Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice, miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos
incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Y el 13, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que a la altura del pecho, perdón, con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Vemos cómo se anuncia la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Y vemos cómo la autoridad que Dios le ha delegado a él es una autoridad absoluta, es una autoridad única. Jesucristo nos delega autoridades, pero hay una que nadie puede hacer, ni que nadie puede tomar, que es la autoridad que Dios le dio, que fue la autoridad de perdonar los pecados, autoridad para perdonar los pecados. Por eso tiene tanto valor el sacrificio de Cristo Jesús para salvar nuestros pecados, porque nadie más lo podía hacer, nadie más. A veces nosotros estuvimos metidos en una enseñanza o en una costumbre de que alguien podía hacer algo para perdonar nuestros pecados, o nosotros podíamos hacer algo para limpiar nuestros pecados, como lo hacían en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, que ofrecían sacrificios. Pero aquí vemos que ya no hay sacrificios, ya no es necesario hacer ningún sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Cristo Jesús. El sacrificio que Él hizo por nosotros ha sido tan grande que nadie lo puede hacer. Nadie. Entonces, la autoridad que Dios le dio a Jesucristo es una autoridad principalmente destinada a la salvación de nosotros. Esa autoridad se la dio para que nosotros fuéramos salvos, estuviéramos hoy viviendo otro tipo de vida, viviendo en otras circunstancias totalmente distintas a las que vivíamos antes. Esa autoridad de perdonar nuestros pecados solamente la tiene, y nadie más, nadie más. Por eso, cuando nosotros entendemos, y nosotros recibimos también su autoridad, como les decía ahorita, porque dice que nosotros podemos imponer manos, tomar serpientes, lo que tomemos mal, veneno que tomemos no nos hará daño, restaurar la vida del afligido. Todo eso lo podemos hacer porque es una autoridad delegada de parte de Cristo hacia nosotros. Pero lo único que no podemos hacer es algo para perdonar los pecados. Eso solamente Cristo Jesús. ¿Sí? Y por eso en el libro de Daniel se refiere como al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que va a venir en su segunda venida, rodeado de majestad, con un poder soberano y absoluto. Pero nosotros, los que creemos en Él, vamos a estar aquí esperándolo, ansiosos, esperando su venida para estar con Él. Y no es que suene o quiera sonar así como a fanático, no, pero el verdadero objetivo de todo el proceso de salvación es estar con Cristo. Que aquí tenemos que desempeñar ciertas funciones, tenemos que cumplir con ciertos deberes, compromisos. Pues sí es cierto, ¿no? Y qué mejor manera de esos deberes, esa responsabilidad, esos compromisos que tenemos que ejercer, los hagamos con un conocimiento pleno de que estamos actuando con libertad, de que estamos ejerciendo la responsabilidad que Dios nos ha dado de una manera libre, transparente, genuina, auténtica, sin estar condicionados a que pues tengo que portarme bien porque si no me porto bien me va a ir mal. Ese pensamiento ya no debe estar en nuestra mente, porque nuestro pensamiento es distinto. La renovación de nuestra mente está pasando igual por un camino donde cada día tenemos que ver más las cosas que nos edifican
que las cosas que nos destruyen. Si todavía nosotros estamos por alguna circunstancia siendo tentados con esos pensamientos que tratan de destruirnos, más debemos meternos en la palabra del Señor, más debemos aplicarnos a la oración, más debemos aplicarnos al estudio de su palabra, al entendimiento de lo que dice de nosotros, para ir venciendo esos pensamientos negativos, ir venciendo esas actitudes o esos comportamientos que nos llevan a la destrucción. Pero estamos en el camino correcto. Dice la palabra que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, porque los de Él son pensamientos más altos. Y nosotros estamos en la búsqueda de esos pensamientos. Estamos tratando de encontrarle sentido a lo que estamos haciendo. O sea, mi función como padre o como esposo o como abuelo no termina, ni va a terminar, ¿no? Hay amigos que me dicen, oye, pues tú ya terminaste porque pues ya se casaron tus hijos. Pues no, realmente no terminamos. La función de un padre y de una madre nunca termina. Ahora es otra faceta la que estamos viviendo, pero realmente uno nunca puede decir, ya terminó mi función. Como cuando dicen, oye, pues tu hijo ya se terminó su carrera, ya cumpliste. Pues cumpliste con qué, ¿verdad? Porque si va a ser un profesionista violento o un profesionista tranza, pues realmente no cumpliste, ¿sí? Entonces, lo que la palabra, lo que Cristo está haciendo en nuestra vida es algo tan valioso y tan importante que nosotros debemos darle gracias todos los días por ello. Darle gracias porque pues a lo mejor es alguna cosa pequeña que nosotros podamos vencer o que podamos destruir. Y sin embargo, Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Y nosotros, poco a poco, en ese caminar, vamos descubriendo. A veces parecen pasos de a centavo, digo yo, que no se notan, pero son realmente importantes. Dios se goza, Dios se alegra de ver que nosotros estemos dependiendo cada día más de Él. Y no necesitamos tener o disfrazarnos de pobres o estar como sufriendo para llamar la atención, atraer la atención de Dios hacia nosotros, ¿no? Dios a nosotros nos quiere ver pues alegres, nos quiere ver contentos, ¿no? Dice también la palabra que contentos con lo que tengamos, ¿no? Y si estamos con una necesidad, por muy grande que sea, debemos estar agradecidos con el Señor, porque Él va a suplir esa necesidad. Pero nosotros necesitamos tener esa fe, necesitamos creer en que verdaderamente así va a ser. Aunque a veces parezca que no, que las cosas no se van a dar, ¿no? Nosotros ahora en la semana, yo tuve una semana muy, muy pesada, porque tuvimos que coordinar ahí una serie de eventos aquí y en Michoacán. Entonces, hijo, hace 8 días le decía yo a Lupita, ay, va a ser una semana complicada, ¿no? Pero me decía ella, bueno, complicada, pero va a salir bien. Y sí, la verdad es que gracias a Dios fue una semana extraordinaria, una semana excelente. El domingo, hace 8 días, se veían las cosas así medio nubladitas en unos temas medio grises, ¿no? Pero la verdad es que el viernes que terminamos nuestra semana a las 9 de la noche, era una semana, hagan de cuenta, como si estuviera ahorita la luz del sol. Totalmente transparente, enfrentamos muchas cosas, muchos detalles que quisieron frenarnos, pero al final, el viernes terminamos, bueno, gracias a Dios y solamente a Él, que pudimos terminar una semana extraordinaria, no ordinaria, extraordinaria, a pesar de lo que se veía hace 8 días. Y esta semana, igual, es una semana que vamos a terminar la semana que entra, no solo yo, sino todos ustedes también, es una semana que vamos a terminar de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque hoy estamos entendiendo que el someternos a la autoridad de Cristo Jesús nos reviste a nosotros también de ese poder para hacer que las cosas caminen, que las cosas se logren. No importa
Si es con nuestros hijos, si es con nuestros hermanos, si es en el trabajo, si es en el matrimonio, donde sea, las cosas van a caminar, porque nos estamos sometiendo a la autoridad de Cristo Jesús. Lo único que sí no podemos hacer es, oye, pues te voy a perdonar tus pecados. Eso no lo podemos hacer. Pero todo lo demás se va a dar, porque estamos entendiendo cuál es la autoridad de Cristo Jesús. Estamos comprendiendo que lo que Él nos está delegando a nosotros es un poder tan grande, pero un poder ¿para qué? Para que las cosas se realicen. El otro día platicábamos sobre el tema del el manto de Elías, ¿sí? Cuando Elías es arrebatado y el manto lo toma Eliseo, que era su hijo espiritual, ¿no? Lo toma Eliseo, pero Eliseo tomó el manto y si hubiera estado aquí en México hace años, yo creo que el manto lo hubieran puesto en un nicho y hubieran cobrado ahí porque la gente fuera a ver el manto, ¿no? Hubieran dicho, este es el nicho y el manto, vengan a ver el manto de Elías, ¿no? O empezar a venderlo en pedacitos, ¿no? Te vendo un pedacito del manto de Elías para que te sanes. Te vendo un pedacito del manto de Elías para que tu negocio prospere, para que lo traigas en la cartera y no vayas a tener accidente, ¿no? Eliseo, el manto de Elías, la obra más grande que hizo Eliseo con el manto de Elías fue utilizarlo, usarlo. O sea, no lo tomó y lo guardó y lo escondió. Dijo, aquí tengo el manto de Elías, ¿no? Voy a esperar a que se revalúe a ver cuánto llega a valer, ¿no? Tomó el manto de Elías para usarlo. Y eso es lo que Cristo nos está enseñando a nosotros. Que aprendamos su palabra, ¿para qué? Para usarla, para utilizarla en nuestra vida. Reconocemos su autoridad, reconocemos que Él está delegando facultades en nosotros para sanar enfermos, para hacer que el sordo escuche, para hacer que el ciego vea, para que el que está paralítico camine. Pero nosotros necesitamos ejercer esa autoridad, utilizarla, no cederla ni dejarla, porque no va a venir otro a usarla en lugar de nosotros. Es una autoridad que Él nos está delegando en lo personal, en lo individual, para que nosotros la ejecutemos. Y de esta manera las cosas caminen. Oye, tengo un problema ahorita con mi negocio, no está funcionando. A ver, Cristo, tú me has dado la autoridad para destapar todo lo que esté deteniendo el que este negocio fructifique o prospere. ¿Qué es lo que necesito? Orar. Señor, tú prospera este negocio, que camine, que me vengan esos contratos. Señor, que se incrementen las ventas, que el que me debe me pague, que al que le debo me aguante tantito, ¿no? Que al que le debo me des para pagarle también puntual, ¿no? Que se generen los recursos para pagar los impuestos, ¿no? Yo les digo que un negocio que no da para pagar impuestos no es un negocio. Un negocio que no da para pagar impuestos no es negocio. Porque el impuesto es una parte de la utilidad. Entonces, si el negocio te da utilidad, ¿verdad? Te va a dar para pagar impuestos, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitemos, lo que nosotros veamos que está detenido, en el nombre de Cristo Jesús, en esta semana se va a destapar. Si vemos que en las escuelas, oye, estoy batallando con un examen, en el nombre de Cristo Jesús, que venga esa sabiduría, esa revelación del Espíritu Santo para salir adelante con los exámenes, con las tareas, con los paces. Lo que necesitemos, Dios ya lo tiene, pero nosotros necesitamos ejercitar esa autoridad. Necesitamos poner en práctica su palabra, pues para comprobar si verdaderamente funciona o no. Porque si hoy cómo te va, pues mal. ¿Ya pusiste en práctica la palabra? Pues no. ¿Por qué? Porque no funciona. Pero pues, ¿cómo sabes que no funciona si no la pones en práctica? Entonces necesitamos aplicarnos, poner la palabra por obra para que esto se dé y las cosas caminen, ¿sí? Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, yo te doy gracias, gracias Padre en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Señor por la autoridad que tú le conferiste a Cristo Jesús, Señor. Esa autoridad para
perdonar nuestros pecados, Señor. Solamente Él, Señor. Por tu misericordia, por tu gracia, Señor, es que nuestros pecados han sido perdonados, Señor. Han sido limpiados de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú estás ejerciendo esa autoridad, Señor, en los cielos y en la tierra. Y gracias, Señor, porque tú delegas en nosotros tu autoridad, no para perdonar pecados, Señor, porque ese es el más grande sacrificio que tú has hecho por nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Gracias porque, como veíamos la cita de esta semana en Juan 3:17, Señor, tú enviaste a tu Hijo, Señor, para salvar al mundo, no para condenarlo, Señor. Yo te doy gracias. Gracias porque ese sacrificio de Cristo Jesús, Señor, nos ha sacado del hoyo, del pozo donde nos encontrábamos, Padre. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias, te glorificamos, Señor. Te honramos, Padre, porque entendemos lo que es la autoridad delegada de Cristo Jesús en nosotros, Señor. Yo te doy gracias porque podemos, Señor, ejercer esa autoridad para que las cosas se desatoren si es que están atoradas, o para que las cosas caminen, Señor, y no se detengan. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, porque ellos toman, Señor, esa autoridad y la ejercen, Señor, la practican todos los días para sanar enfermos, Señor, para restaurar heridas, para hacer que el paralítico camine, Señor, para destapar los oídos del que no quiere oír, para abrir los ojos, Señor, del que no quiere ver. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros ejercemos esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús, Señor. La podemos ejercer con libertad, con transparencia, Señor, con seguridad y confianza de que estamos guiados por el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque como Padre, Señor, podemos destrabar toda situación en la vida de nuestros hijos, Señor. Darles claridad de pensamiento, Señor. Tener esos diálogos con ellos, Padre. Gracias, Señor, también porque esa autoridad la ejercemos en nuestros matrimonios. Gracias porque la ejercemos en casa con nuestros padres, Señor, con nuestros hermanos. Gracias porque la ejercemos en nuestros trabajos, Señor, en nuestras empresas, en nuestros negocios, en nuestros empleos, Señor. Y gracias, Padre, por ese milagro tan maravilloso de Cristo Jesús en la cruz, Señor, que nos ha librado, Señor, de toda esclavitud, al pecado, al pasado, a las costumbres, a la religión, a la mentira, a la adicción, a la miseria. Yo te doy gracias, gracias, Padre. Gracias porque es tu deseo, Señor, que mostremos el carácter de Cristo. Un carácter alegre, Señor, un carácter firme, seguro. Un carácter, Señor, de amor. Yo te doy gracias, Padre. Gracias por todos estos amigos, por todos estos hermanos, Señor. Bendícelos, Padre. Bendícelos, Señor. Que nuestras familias sean benditas, Padre, por el buen ejercicio de la autoridad de nosotros, Señor. Bendice, Señor, toda obra en nuestras manos, para que nuestros negocios prosperen, Señor, fructifiquen, para que nuestras empresas crezcan, para que nuestros empleos, Señor, sean fructificados y prosperados, Señor, para que las promociones lleguen a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque tú bendices toda obra de nuestros labios, porque de nuestros labios salen palabras de tu corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias también te damos, Padre, por todos esos viajes que vamos a realizar, Señor.
porque tú bendices, Señor, nuestro entrar y nuestro salir, porque bendita es la tierra que pisa la planta de nuestros pies. Te damos gracias también, Señor. Gracias. Gracias por el corazón del dador alegre, del diezmador alegre, Señor, contento, que guiado por el Espíritu Santo ofrenda, Señor. No guiado por el hombre, ni por la emoción, ni por el sentimiento, sino guiado por el Espíritu Santo. Yo te doy gracias. Gracias por esos corazones alegres de los dadores, Señor. Y gracias, Padre, por nuestros niños y nuestros jóvenes. Bendice, Señor, esos salones, bendice esas escuelas, bendice a esos maestros, a esos compañeros. Bendice a los padres de sus compañeros, Señor. Que te reconozcan a ti, Señor. Padre, gracias por darles esa fortaleza espiritual a nuestros niños y a nuestros jóvenes, Señor, para resistir los momentos difíciles, los momentos duros, Señor, pero que salen fortalecidos en el Espíritu por tu misericordia y tu gracia. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre. Gracias por esta semana, Señor, que inicia. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.